Cuando el óvulo ingresa, llega a esta primera porción del tubito, de la víscera hueca, que es muy gruesa y se llama ampolla. ¿Qué pasa en la ampolla? Se da la fecundación. ¿Qué es la fecundación? Cuando el espermatozoide se encuentra con el óvulo. Entonces, aquí debe llegar el óvulo que sale del ovario y el espermatozoide que viene ingresando después de la eyaculación o de la inseminación artificial debe llegar hasta esta parte, hasta la ampolla. ¿Listo? Y este tubito finaliza con esta porción que se llama istmo, la parte final, y se conecta con el cuerno del útero. ¿Qué permite el istmo? La comunicación con el útero. Entonces, gracias al istmo entra el espermatozoide para que se encuentre con el óvulo y el óvulo fecundado puede direccionarse hacia el útero. ¿Por qué hacia el útero? Porque en el útero es donde se va a dar la gestación. ¿Listo? Entonces, oviducto, un tubito conformado por tres estructuras. Infundíbulo, una membrana que atrapa el óvulo. Ingresa el óvulo por el orificio abdominal hacia la ampolla. ¿Qué es la ampolla? Es la parte del tubito donde se va a dar la fecundación. Y finalizamos con istmo, que es la parte que me conecta el tubito, el oviducto, con el útero. ¿Por qué necesitamos que se conecten? Porque gracias a este entra el espermatozoide que se encuentra con el óvulo y sale el óvulo hacia el útero para la gestación. Si no llegan espermatozoides, ese óvulo se reabsorbe. ¿Y listo? Acuérdate que cuando hay fecundación en el ovario, el cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. Si no hay fecundación, ese cuerpo lúteo se atrofia, vuelve chiquitico y se convierte en algo que llama cuerpo blanco o cuerpo albicans, que ya es la cicatriz. ¿Listo? ¿Dudas con oviducto? Útero es el órgano de la gestación. ¿Listo? Ahí es donde se va a formar el bebé. Y también, pues, es el órgano del parto. Como es el órgano del parto, el útero produce una hormona que se llama prostaglandina. ¿Se acuerdan que vimos que la prostaglandina es la que genera las contracciones? Esta prostaglandina, hay muchos tipos de prostaglandina. La específica del útero se llama prostaglandina F2-alfa. Cuando se produce esta hormona, el útero empieza a contraerse y permite la salida del bebé, el parto. ¿Listo? Ahora, el útero está conformado por tres componentes. Esta es una esquematización del útero de los ciclos. Entonces, un ciclo produzco folículos en un ovario, el otro ciclo lo produce el otro. Entonces miren que acá hay un ovario más grande que el otro. ¿Cuál estará produciendo el ciclo ovárico en este caso? Sí, perfecto. Si este es el ovario, este conducto que se ve aquí, ¿qué sería? El oviducto. Aquí no tenemos cómo hablar de las partes. Y conectamos con el útero. Entonces el útero es esta estructura hasta aquí. ¿Sí? Entonces el útero está conformado por dos cuernos. Los cuernos se unen y me forman el cuerpo, y en la parte final está el cuello o cervix. Entonces el útero tiene cuernos, cuerpo, cervix o cuello. ¿Listo? Los cuernos van a variar muchísimo según la especie, y eso va a depender también de la cantidad de crías que pueda tener una mamá durante una gestación. Entonces vamos a hablar de algo que se llama hembras polistomáticas y hembras monostomáticas. ¿Qué es poli? Muchas. Entonces una hembra polistomática es aquella que puede tener muchas crías en un solo parto. ¿Qué hembra es polistomática? Las cerdas, caninos, las perras, felinos. las gatas, ¿sí? Las hembras polistomáticas se caracterizan porque los cuernos del útero son largos. Y ahí es donde se va a implantar el embrión. ¿Qué es implantar? Como pegarse. ¿Listo? Entonces, ¿dónde se implanta el embrión de las perras?
en los cuernos, ¿sí? Entonces aquí les dibujé los 4 tipos de úteros que tenemos. En las diapositivas también están esos esquemas con colorcitos para que lo miren. Y miren que lo que más se modifica son los cuernos. Esta hembra y esta se caracteriza por tener cuernos largos y por eso los punticos rojos, que sería como el embrión, están ahí en los cuernos. Entonces, ¿qué quiere decir que tenga varias crías? Que este ovario no solamente generó un óvulo, sino que generó varios óvulos y el espermatozoide pudo fecundar. Pues varios espermatozoides fecundaron los óvulos. Por eso una hembra polistomática puede tener crías de diferentes padres, ¿sí? Porque son varios óvulos que pueden ser fecundados por diferentes espermatozoides. Esto se ve mucho en las gatas, en las perras. Ustedes ven las camadas de los perritos callejeros y son muy diferentes entre ellos. Y es por esta característica, ¿sí? A diferencia de las que solamente tenemos uno, que a veces hay las alteraciones que pueden ser mellizos o gemelos, pero ya es en la parte de la división celular. Listo. Ahora, las hembras monostomáticas, una cría por parte. ¿Qué hembras tenemos? Las vacas y las yeguas. En estas hembras, la implantación se da en el cuerpo, ¿sí? Y cuando el animalito crece, se direcciona hacia uno de los cuerpos. Vamos a ver ahorita en una frase. Entonces se implanta, se pega en el cuerpo y crece hacia uno de los cuerpos. Y ahí ya se termina de desarrollar. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipo de úteros tenemos? Primer útero se caracteriza porque los cuernos son largos y caen en forma muy V. Y cuando se conecta con el cuerpo me forma una Y. Eso se llama útero en forma de Y, que es típico de las perras y de las gatas. No sé si recuerdan hace 15 días que teníamos un reproductor de una perra, que los cuernos son largos y lisos. Útero en forma de T, lo vimos en la diapositiva, las yeguas, sería este de acá. Las yeguas se caracterizan porque sus cuernos son en forma horizontal, ¿sí? Entonces da como una forma de T. No sé si recuerdan en la diapositiva que había un útero acá y empezamos a marcar cada una de las partes y que se veía bien la forma de la T de ese útero. Entonces este es típico de yeguas. Las vacas, los cuernos se enrollan, ¿sí? Y parecen los cuernos de una cabra. Entonces se le llama útero en forma de cuernos de carnero. Las cabras no sé si han visto que sacan unos cuernos acá y se enrollan. Y las cerdas, que también es polistomática, tienen los cuernos muy largos y lo que hacen es formar asas, como si fuera un yeyuno. A eso se le llama útero en forma de asas.